Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Aquí yo, Orión, vuestro guía de Terraria. Hoy os voy a enseñar un montonazo de semillas especiales que van a estar muy chulas. Quien no sepa qué es una semilla, aquí arriba a la derecha te dejo un link que te llevará directamente a una guía, una pequeña guía, pues que es cortita, sobre qué son las semillas, para qué se usan, de qué tratan, etcétera. Todas las semillas que salen aquí en este vídeo las he probado una a una, así que os puedo verificar 100% que funcionan. Si en algún futuro no funcionan alguna de estas semillas que salen en este vídeo, no me hago responsable de alguna crítica y tal, ya lo sabéis, o sea, lo digo aquí en el principio, que sería la versión 1.4.3. Y así que nada, vamos a darle y os voy a mostraros las distintas semillas especiales que tiene Terraria. Vamos a comenzar este vídeo con mi semilla favorita de Terraria, llamado The Drunk World, o sea, sí, el mundo borracho. Esta semilla fue lanzada cuando salió la versión 1.4 de Terraria y la verdad es que está llena de contenido nuevo que en un mundo normal no saldría. Para generar este mundo tenemos que poner la semilla con el código 05162020. El tamaño del mundo no importa, la dificultad tampoco y el mal del mundo tampoco importa. Nada más darle al botón de crear mundo, podemos ver cómo en pantalla se vuelve todo totalmente loco, con una música alternativa totalmente nueva. El fondo se llena de champiñones brillantes como en el bioma de champiñones. Y si nos fijamos en las nubes aparece la cara de Andrew Spinks, más conocido como Reddit, uno de los principales desarrolladores de Terraria y director de Relogic, la empresa creadora de Terraria. Esto es un claro homenaje a esta persona, ya que sin él, pues Terraria no llegaría a ser el juego que es hoy en día. Por supuesto, si nos fijamos en la barra donde aparece la corrupción o el carmesí, vemos claramente cómo se van generando los dos biomas malignos dentro de nuestro mundo, de una forma bastante loca. Como último dato, es que si nos fijamos en la luna, hace una referencia a un engaño astronómico que se decía que ocurriría el mismo día de salida de la actualización de la 1.4, y es que decían que la luna, Venus y Júpiter supuestamente se iban a alinear de tal manera que iban a formar una sonrisa. Después de que se genere el mundo, podemos apreciar cómo el logo cambia de manera especial a mitad carmesí y mitad corrupción. Al entrar al mundo, el único NPC que veremos será la fiestera en vez del guía. Y si vuestro oído se fija bien, escucharéis la banda sonora de Terraria Otherworld, un juego que fue anunciado en abril de 2017, el cual se iba a basar en un universo alterno de Terraria, poniendo al jugador en una lucha por restaurar un mundo corrompido. Pero por desgracia, en abril de 2018 el juego fue cancelado. Como podéis observar en el vídeo, la chica fiestera tiene una opción extra solo de este mundo, y es que podéis alternar la música entre el Terraria normal y el Terraria Otherworld. La verdad es que la banda sonora de este mapa es una pasada, ya os digo, cada bioma tiene su propia banda sonora. Yo os invito a echar un ojo por todos los biomas para así poder escuchar esta magnífica música. Una de las cosas exclusivas que podemos conseguir en este mapa serían las piernas de Moon Lord. La apariencia que le da al personaje, la verdad es que es muy graciosa, ya que este boss no tiene piernas y da un plus de velocidad y de defensa. Estas piernas pueden aparecer en cualquier cofre del mundo, pero hay mayor probabilidad en los cofres de madera viviente. Si vamos a las nubes podemos notar que estas están convertidas unas en biomas de tundra y otras en biomas de desierto. Cada una tendrá su dicha fuente, el cual convierte el agua en el color del agua de dicho bioma. Si os dais un paseo por la superficie, notaréis que no está la mazmorra. Para poder encontrar la mazmorra tenéis que localizar este árbol viviente muerto, y al bajar por él notaréis que está aquí la mazmorra, y esta tendrá un color único de este mundo. Sin olvidar la música que esta tiene, que la verdad es que es una auténtica pasada. Por favor, decidme que no es una gozada escuchar la melodía de esta mazmorra. Como último dato de la mazmorra del mundo borracho, es que si tenéis mucha suerte podemos encontrar el sofá de Chippy Gaming, el legendario youtuber de Terraria llamado James, pero mundialmente conocido como Chippy Gaming. Si encontráis este sofá es que habéis tenido mucha suerte, guardadlo bien. Y ahora pasemos al inframundo de este mapa, ya que en la parte central siempre se genera un estanque enorme de lava,
Y ya en los laterales se generaría pues lo que viene siendo lo normal de cada inframundo de los mapas normales de Terraria. Como dato curioso y único de este mundo es que si vamos a la selva subterránea, más bien al templo, lo encontraremos de un color verdoso. Como último dato del mundo borracho, es que en algunos cofres nos podemos encontrar una poción bastante especial, llamada poción roja, que si la bebemos prácticamente vamos a morir en menos de un minuto, ya que los debuffos que nos da son bastantes y muy chungos. Como por ejemplo, envenenamiento, oscuridad, maldición, en llamas, hemorragia, confusión, lentitud, debilidad, silencio y armadura rota. Si queréis salvar vuestra vida, lo que tenéis que hacer es salir del mundo, volver a entrar. Pero claro, hay varios debuffos que duran 3 horas y hasta que no pasen las 3 horas no se os van a quitar. O hasta que muráis. Y ahora pasemos a la semilla más complicada de todo Terraria y una de mis favoritas, llamada For the Worthy. Esta semilla aumentará drásticamente la dificultad del mundo, ya que los enemigos tendrán más salud y daño incrementado, los jefes tendrán el doble de vida, más el bonus de modo experto o en modo maestro, según donde estemos. Aparte, algunos jefes serán más grandes en tamaño o más pequeños de lo normal, haciendo así que sea más difícil dispararles o que sea más fácil que nos atrapen. Los nidos de araña, cuevas de granito o de mármol o los biomas de champiñones son mucho más comunes aquí en este mundo, y estos últimos, los de champiñones, son más largos de lo normal. Con el plus de dificultad que en algunos estanques de agua de la superficie se reemplazará el agua por lava, por lo que el inicio del juego va a ser mucho más complicado. ¿Queréis saber más detalles y cómo se genera este mundo? Pues vamos a pasar ya a la acción. Para jugar este mundo tan especial tenemos que escribir en el código de la semilla For the Worthy. El mapa da igual el tamaño, la dificultad también, y el mal del mundo da igual también el que elijáis. Lo primero que pasará a darle al botón de crear mundo va a ser algo bastante extraño, y es que, como notaréis en la pantalla de carga del mundo, sentiréis como que el demonio o los dioses están escribiendo en la pantalla de carga, pero no es así. Si os fijáis bien, las palabras están al revés y podéis leer el texto de derecha a izquierda. Si os fijáis bien en el logotipo del árbol antes de entrar al mundo, veréis que la parte izquierda tendrá el bioma del mal, pero en la derecha saldrá como un árbol muerto. Cuando entréis al mundo notaréis algo raro, y es que en vez del guía estará el demoledor en su lugar. Las nubes del cielo estarán corrompidas por el bioma del mal que hayamos escogido. Si hemos escogido carmesí, las nubes estarán corrompidas con carmesí. Si hemos elegido corrupción, pues las nubes estarán corrompidas con corrupción. Cada isla flotante puede contener una fuente de agua, el cual cambia el color del agua. Si es una fuente de corrupción, cambiará el agua al color del agua de la corrupción. Y si es una fuente de carmesí, cambiará el color al del agua carmesí. También los cofres de las islas flotantes serán diferentes, ya que serán cofres como los de la mazmorra, y necesitarás una llave dorada para poder ver su interior. Como he dicho en la presentación de este mundo, los lagos de la superficie de este mundo están compuestos principalmente por lava. Hay bastantes, de hecho. Todos los conejos de este mundo llevarán equipados una dinamita, el cual si te acercas no pasa nada, pero al mínimo contacto explotarán. La mazmorra estará pintada de un color que no es el usual, y en el interior tendrá muchas más púas de lo normal. Como he dicho en la presentación de este mapa, los jefes tendrán doble de vida, bonus dependiendo si jugamos en experto o en maestro, ya sea los ataques adicionales, más daño o incluso más vida si jugamos en maestro. Ya veis aquí Skeletron lo que me pega durísimo. También hay jefes que varían su tamaño, como en este ejemplo con el Rey Slime, que aparece muchísimo más grande de lo normal, pero conforme le vamos quitando vida se va haciendo cada vez más pequeñito. Otro caso parecido sería el del Muro de Carne, que aparece mucho más pequeño de lo normal. ¿Os acordáis de la maldita poción roja del mundo borracho? Pues aquí también aparece en cofres, solo que aquí el efecto es diferente. En este mundo, en vez de darnos debuffos, nos dará buffos, uno de regeneración de vida, uno de minería y otro de furia, aumentando nuestro daño crítico un 10%, siendo así la mejor poción del juego. Como veis aquí en el vídeo, romper un jarrón o tocarlo simplemente puede soltar una bomba, así que mucho cuidado con eso porque podéis morir muy rápido. En este inframundo habrá una variante, y es que todos los demonios se convertirán en demonios vudú, así que mucho cuidado porque si matáis a alguno podéis invocar por error al Muro de Carne. Siguiente semilla, Not the Bees, o traducido, no las abejas o no a las abejas.
Aunque os parezca increíble, Nicolas Cage, el actor de cine, tuvo algo que ver para que creasen este mundo en Terraria. Y es que hicieron un meme de una escena de una película de terror del 2006 llamada The Wicker Man, donde vemos a Nicolas Cage agonizando porque le ponen una jaula en la cabeza para torturarlo, para así después echarle a abejas dentro. La escena fue tan cómica que de aquí surgió un meme, y Terraria no podía desaprovechar su ocasión para hacer honor a este meme. Aquí os dejo el meme para que veáis dicha escena antes de continuar. What is that? What is that? What is it? Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Oh, my eyes! My eyes! Ah! Ah! Pues ya con esta escena os habréis dado una pista sobre el código de semilla, ¿no? Tenéis que poner exactamente Not the Beast. El mundo da igual el tamaño, la dificultad da igual y el mal del mundo da lo mismo. Una vez que le demos al botón de crear, podemos ver en la pantalla de carga cómo pone que está generando abejas y más abejas y más abejas. Así que ya sabréis de qué irá el mapa, ¿no? Prepararos porque vais a sufrir más que Nicolas Cage en esta película. Si veis el logotipo del árbol del mundo, podéis comprobar que tiene un montón de abejas alrededor de la copa del árbol. Así que con esto podéis hacer una idea de lo que se viene ahora. Y es que cuando he dicho que este mapa era una tortura, no lo he dicho en plan metafórico, pues se considera que es el mapa más difícil después de Fort Worthy. Ya nada más que empezar vemos que el guía no está, en su lugar está el mercader y todo el mundo está infectado de miel en lugar de agua, colmenas. Y es que lo que más agobio da es que dentro de la miel, en el subsuelo y en la superficie está plagado de larvas de abeja reina. Por lo que un pequeño descuido podéis hacer que aparezca este boss y si estás en la superficie, ten por hecho de que te va a matar seguro. Como veis aquí en el vídeo, la mazmorra está pintada de color marrón colmena, las cuevas están hechas de colmena, y hay que añadir que los océanos están repletos de miel, por lo tanto el NPC rapé o el niño pescador no sale aquí en este mundo. Como dos últimos datos adicionales de este mundo, tengo que decir que cerca del infierno se generan bloques de miel tostado en vez de colmena o piedra, etc. Y el último dato que por lo menos para mí es un alivio es que tenemos inframundo, con toda su lava, toda su ceniza y todo tan normal. No os dan ganas de mudaros al inframundo, porque a mí en este mapa luego sí. Siguiente semilla especial, llamada Tone Star. Para poder jugar esta semilla especial debemos escribir en el código de la semilla The Constant. Da igual el tamaño del mundo, la dificultad también da igual y el mal del mundo también da lo mismo. Al generar el mundo podemos ver que el árbol de Terraria cambia a un árbol de Don't Starve, igual que en el juego de Don't Starve. Podemos ver que al entrar a este nuevo mundo la tonalidad del juego cambia, lo que es el color. En vez de ser tonos vivos cambia a un filtro color sepia, justo como en el juego de Don't Starve. Arriba a la izquierda tenemos un medidor de hambre, el cual, si se reduce esos primeros 5 minutos y no comemos nada, saldrá otro medidor de otros 5 minutos y si ese nuevo medidor se acaba, pues moriremos ya definitivamente. En este mundo los cactus del desierto dañan, así que hay que tener cuidado al pasar por ellos. Y al recibir daño de cualquier tipo, el personaje hará como un quejido, al igual que en el juego de Don't Starve. Aquí en este vídeo no lo muestro, pero lo podéis comprobar vosotros mismos. En la superficie a veces nos podemos encontrar algunas zonas con mármol y encima algunas estatuas, haciendo referencia también a Don't Starve. En este mapa donde corremos más peligro sería en la oscuridad, ya sea en cuevas sin luz, en la superficie al no tener luz y sea de noche, etc. Aparecerá Charlie, aunque no lo veremos, que sería como las sombras que aparecen en Don't Starve y nos irá quitando la vida muy rápidamente hasta el final acabar con nosotros. Siguiente semilla, 10º aniversario de Terraria. Esta semilla conmemora el 10º aniversario de Terraria, o sea, sí que ha cumplido 10 años. Para poder jugar esta semilla, que la verdad es que está bastante chula, tenemos que poner en el código de la semilla Celebration MK10. El tamaño del mundo da igual, la dificultad da igual y el mal del mundo da igual. Cuando ya tengamos el mapa creado podemos ver que el logotipo del mundo, o sea, sí, el árbol, a la izquierda tendrá el mal del mundo y a la derecha será un color rosado y tendrá un lazo en la parte de arriba a la derecha.
Nada más empezar la partida podemos ver que aparece el guía, la steampunker, la princesa, la chica fiestera y un conejito de ciudad. Inmediatamente la fiestera iniciará una fiesta. Si os dais cuenta, el guía, la steampunker y la princesa tienen unos nombres particulares que son los nombres de los desarrolladores de Terraria. Todo este mundo estará pintado de una manera muy particular. La arena será azul, los árboles vivientes como veis son rosas, la mazmorra también tiene un color particular y las nubes también tienen un color rosáceo, incluyendo que están contaminadas con el bioma de Hallow o Bendito. También, por supuesto, algunas de estas nubes tienen su propia fuente para dar color al agua como si fuese del bioma Bendito. La pirámide también tiene un color muy especial y si vamos al cofre que hay en la parte central, contendrá el set completo de Faraón. En este mundo del 10º aniversario será mucho más fácil encontrar árboles de joyas, que si echáis un vistazo por el subterráneo los podréis encontrar muy fácilmente. Aquí en este mundo las casetas subterráneas estarán pintadas de un color arcoiris o estarán hechas de bloques de arcoiris. La verdad es que son bastante cantosas, sería difícil no verlas, ¿no creéis? En este mapa los accesorios tendrán modificadores +4, ya sea de amenazante, rápido, defensivo, suertudo, tendrán lo mejor de lo mejor. Al igual que las armas también tendrán los mejores modificadores según su tipo de daño. Y ya como último dato tenemos dos enemigos bastante extraños de que salga. Uno es el slime dorado, que puede salir en cualquier parte del mundo, y otro sería el cofre falso de selva, o si no llamado el mímico de la jungla, que como su nombre indica, pues aparece en la jungla subterránea. Eso sí, si lo veis y no vais muy equipados, echad a correr porque os va a dar el pulpo. Siguiente semilla, la semilla de las dos espadas encantadas. Código de semilla 591-30669. El mundo debe ser pequeño, la dificultad no importa, y el mal del mundo, o la maldición como yo le digo, si ponéis carmesí solo saldrá una espada encantada, y si ponéis corrupción saldrán dos. Si os preguntáis cómo encontrar las dos espadas encantadas en este mapa, lo primero que tenemos que hacer es irnos a este punto del mapa, del mundo, que sería cerca del océano, en el extremo derecho siempre. Está aquí esta bajante, aquí he puesto unas antorchas como guía para saber dónde hay que ir y cómo hay que ir. Vamos por aquí. Aquí estaría la primera espada. Aquí esto es pared, en realidad vosotros encontraréis pared aquí. Lo rompéis, hacéis un camino por aquí. Y por aquí, al final nos encontramos con la pared de hierba, que bueno, la rompemos y tenemos la segunda espada encantada. La verdad es que este mapa está muy bien por si queréis conseguir la Arcalis o bueno, o dos espadas encantadas para poder hacerlos la Zenith, la espada suprema, está muy bien. Siguiente semilla, los 11 altares. El código de semilla sería 867-04-669. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual y el mal del mundo da igual. Al entrar al mundo nos tenemos que dirigir a la derecha. Cuando nos topemos con un árbol viviente deberemos dirigirnos a la derecha hasta este segundo árbol. Rompemos la pared de madera. Nos dirigimos hacia acá abajo. Y nos encontraremos los altares aquí. Uno a la derecha y los demás a la izquierda. Con la variante de que aquí hay una casa. Otro punto interesante que tiene este mapa es que si nos dirigimos a la izquierda en vez de a la derecha, nos encontraremos una jungla, el cual tiene esta montaña que es enorme, es súper alta, y estaremos prácticamente en el cielo, lo que es en el tope del mapa, no se puede subir más, o sea, estás en la cima del mundo. O sea, yo creo que es la montaña más alta que hay en todo el juego. Siguiente semilla, la semilla de la concha mágica. Código de semilla 102 58 31 301. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual y el mal del mundo da igual. Al entrar a este mundo, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la izquierda, entrar en esta cueva. Ya veréis que está muy cerca del spawn, casi pegado. Nos dirigimos por aquí y aquí en el agua, el último cofre que hay, le clicamos y aquí tendríamos la concha mágica.
Siguiente semilla. Yo la he nombrado Finch, que sería la invocación esta del pajarito, que tiene como el pájaro en la cabeza. El código de la semilla sería 120, 193, 592, 4. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual, y el mal del mundo debe ser corrupción sí o sí. Al empezar el mundo deberemos dirigirnos hacia la izquierda hasta encontrarnos un árbol viviente. Seguiremos y aquí tendremos otro más. Bajamos. Y aquí, en esta habitación, tendríamos la invocación de Finch. O sea, el bastón de Finch, la invocación del pajarito. Y eso no es todo. Si continuamos bajando, vamos hacia acá hasta llegar a un bioma de champiñones. Y por aquí, por el agua, aparte de encontrarnos corazones, podemos encontrarnos unas botas de flotación que sirven bastante para un inicio del juego. O si la queréis farmear, pues mira, ahí las tenéis. Siguiente semilla. 4 pirámides en un mundo con corrupción. El código de semilla sería 777 59 40 45. El mundo debe ser grande sí o sí. La dificultad da igual. Y el mal del mundo debe ser corrupción. Este mundo no lo voy a mostrar jugando, pero sí que os voy a colocar aquí una imagen, el cual verifica que sí que salen las 4 pirámides, incluso las tenéis señaladas con un circulito en rojo. Siguiente semilla, 4 pirámides en un mundo con carmesí. El código de la semilla sería 777 26 88 54. El mundo debe ser grande, la dificultad da igual, y el mal del mundo debe ser carmesí sí o sí. Esto es igual que el anterior mundo que os he enseñado, que sería nada más que en vez de carmesí, corrupción el otro, quiero decir. Y de la misma forma os dejo una imagen porque están enterradas las pirámides, pero podéis verificar aquí que están señaladas con rojo y podéis comprobarlo vosotros mismos. O sea, el mapa funciona perfectamente y si queréis entrar a echar un vistazo a lo que sea, pues sois bienvenidos. Siguiente semilla, yo la he llamado de 2 a 4 pirámides. El código de la semilla es 777 24 97 14. El mundo debe ser grande, la dificultad da igual y el mal del mundo da igual. Esto, al igual que lo de las pirámides en los otros dos mundos, os dejo aquí una imagen para que verifiquéis que sí que es cierto. En la imagen me han salido varias pirámides, pero por ejemplo generé yo otro mundo y me salieron solo 2 pirámides, así que sí que esto es un poco random. También debo añadir que en esta semilla la mazmorra es muchísimo más pequeña de lo habitual. Lo podéis comprobar vosotros mismos, echar un vistazo, que la verdad es que es bastante curioso. Siguiente semilla, yo le he llamado desierto flotante. El código de la semilla es 420 31 58 35. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual y la corrupción, o sea el mal del mundo, da igual. Si al empezar el mundo nos dirigimos hacia la derecha del mapa, al poco de empezar en el spawn, nos podemos encontrar con esta bajante, el cual es muy extraño, ya que hay un oasis aquí en la parte baja, pero como podéis comprobar aquí, el desierto está literalmente flotando. O sea, hay una gran esquina de proporciones bastante grandes y está aquí sobresaliendo. Que bueno, es como desierto, pero tiene aquí como trozos de oasis. Y bueno, y hay una pirámide aquí justo debajo. La verdad es que está bastante curioso este mapa. Si lo queréis probar, adelante. Siguiente semilla, lava en la superficie. El código de la semilla es 358 22 16 33. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual y el mal del mundo da igual. Nada más comenzar el mundo deberíamos irnos hacia la izquierda hasta entrar en este bioma de desierto y este hueco que hay, en este hueco pues habrá un pozo de lava, que simplemente lo único que tiene de lava en este mundo es esto, pero bastante curioso, la verdad. Y vamos a pasar a la siguiente semilla.
Siguiente semilla, spawn en jungla o comenzar en la jungla. Código de semilla 608 98 93 16. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual y el mal del mundo da igual. Como podéis comprobar, nada más que empezar, empezamos aquí en la jungla. Y encima de todo, como una especie de precipicio. Lo chulo de esto que es como añadirle un poco de dificultad, ya que la jungla es el bioma más difícil que hay, o uno de los más difíciles, perdón, antes del hard mod, o sea, justo al comenzar el juego. Así que si queréis un pequeño reto, algo diferente, pues podéis utilizar esta semilla, a ver si podéis comenzar de buena manera. Siguiente semilla, yo la he llamado detonador. El código de semilla es 785-180-737. El mundo debe ser pequeño, el mal del mundo tiene que ser carmesí sí o sí, y la dificultad da igual. Esto es un tanto curioso, ya que nada más que empezar en el mundo, pues hay aquí justo un detonador casi en nuestras narices, así que hay que llevar un poquito de cuidado. Y bueno, es una semilla un tanto curiosa, simplemente eso. Y la quería poner aquí pues como una especie de dato curioso. Siguiente semilla, casas en bioma de la tundra. El código de la semilla es 432-07-82-82. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual y el mal del mundo debe ser corrupción sí o sí. Justo al empezar nos dirigimos hacia la izquierda. Y al llegar al bioma de la tundra, o el bioma de nieve, aquí tendremos una caseta justo al bajar este precipicio, al pasar la corrupción. Y por aquí habrá otra caseta. Un tanto curioso, ¿no? Siguiente semilla. Árbol de la jungla en la tundra. Código de semilla 966 81 83 84. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual. Y el mal del mundo debe ser carmesí, sí o sí. Justo al empezar el mundo, deberemos dirigirnos hacia la derecha. Y una vez que lleguemos a la tundra, deberemos picar a base de conciencia. Ya os digo que no vais a llegar tan fácil. Hay que picar bastante. Pero con un poquito de esfuerzo se puede encontrar. Yo no lo voy a cortar este trozo, lo voy a dejar así tal cual. Hasta que llegue, porque no voy a tardar tanto, ya que tengo todo el camino hecho. Pero mirar lo que hay que picar aquí. Pues aquí tendríamos el árbol de la jungla, aquí en medio del bioma de la tundra subterránea, más una trampa. Y bueno, no tiene mucho sentido, pero como este vídeo trata sobre semillas especiales, pues aquí os dejo esta. Siguiente semilla, mármol y granito. Código de la semilla 420 369 751. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual y el mal del mundo da igual. Al entrar al mundo deberemos ir hacia la derecha hasta encontrarnos con el bioma de mármol, que sale el primero. Como veis, aquí hay una casa y tal. Pero si picamos aquí, en este punto, pues podemos acceder al bioma de granito. Y la verdad, pues es algo bastante curioso que esté el bioma de mármol y de granito aquí justo en la superficie. Y de tan curioso que es, pues la verdad es que hasta me gusta, no sé. Podría generar algún día este mundo, así por curiosidad. Aunque bueno, tampoco supone ningún tipo de dificultad. Pero bueno, como dato curioso, aquí os lo dejo. Siguiente semilla, granito en el desierto. Código de la semilla 673 57 62 81. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual y la corrupción o carmesí da lo mismo. O sea, el mal del mundo podéis elegir el que queráis. Al empezar el mundo nos deberemos dirigir hacia la izquierda hasta encontrarnos con el bioma de granito, que bueno, se genera una pequeña cantidad, tampoco es que sea en cantidades enormes, pero es bastante curioso que esté el bioma este de granito, pues aquí en medio del desierto. Siguiente semilla,
granito en la superficie. Código de la semilla 445 80 39 74. El mundo debe ser pequeño, la dificultad del mundo da igual y el mal del mundo da lo mismo. Al empezar el mundo nos deberemos dirigir hacia la derecha y al poco tiempo del spawn, de donde spameamos, está aquí el bioma de granito. Siguiente semilla, granito con hojas, así lo he llamado. Código de la semilla 8000 45 700. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual, pero el mal del mundo debe ser solo corrupción. Al entrar al mundo, si nos dirigimos hacia la derecha, encontraremos un montón de oro. Y si nos dirigimos más a la derecha todavía, podemos encontrar este pequeño hueco, que si nos metemos hacia adentro, encontraremos un bioma de granito, pero la pared será de hojas. Y aparte, un detonador aquí, a la derecha. Siguiente semilla, mármol con pared de hojas. Código de la semilla 133 71 87 805. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual y el mal del mundo da igual también. Para encontrar este bioma deberemos dirigirnos todo hacia la izquierda hasta que al final aquí lo tenemos, que sería un bioma de mármol como el mapa anterior de granito, solo que esta vez es de mármol, pero en vez de ser como precipicio, así en bajada y tal, es como una cueva de mármol. Está guay, la verdad es cortita, pero bueno, también muy curiosa. Siguiente semilla, mazmorra en la tundra o bioma de nieve. Código de semilla 847 01 96 49. Tamaño del mapa pequeño. Dificultad cualquiera y mal del mundo cualquiera. Y al avanzar todo hacia la izquierda, aquí llegaríamos a la mazmorra, que estaría justo en el bioma de la nieve. Entre el bioma de la nieve y la corrupción que salga de nuestro mundo. Siguiente semilla, mazmorra en bioma de nieve o tundra, al igual que antes, está en el mismo sitio, pero el templo de la selva estará en el desierto. La semilla, el código es 842 444 997. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual y la corrupción o carmesí da lo mismo, o sea, sí, el mal del mundo. Y aquí tendríamos la mazmorra, al igual que la semilla anterior, muy parecido. Está prácticamente entre el mal y el bioma de nieve. Está más metido en el bioma de nieve que otra cosa. Pero ahora si nos vamos al desierto, llegando justo desde donde está el spawn hacia la derecha del mapa, en este caso, aquí en este punto sería picar, ir todo hacia abajo. Vamos hacia la izquierda. Eso sí, picando, porque yo ya lo tengo todo esto picado. Y aquí nos encontraríamos con el templo, que para entrar tendríamos que romper esta pared de arena. Tener cuidado con la lava que hay aquí. Y estaríamos ya lo que es en la entrada. Que la verdad es que la entrada es bastante extraña. O sea, se ha generado la selva justo en el desierto. Y la verdad es que está bastante curioso, ¿no? Que el templo esté en medio del desierto subterráneo. Siguiente semilla, mazmorra con pared de hojas. Código de la semilla 84 11 96 0 30. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual, pero el mal del mundo tiene que ser carmesí sí o sí. Ya estamos en la entrada de la mazmorra y como veis está llena de pared de hojas. En vez de estar el típico bloque de pared, de piedra, de mazmorra, pues hay pared de hojas. Bastante curioso, ¿verdad? Pues esto es algo único. Última semilla de este vídeo, la titulo mazmorra en bioma de mal o en mal.
Código de la semilla 490 456 395. El mundo debe ser pequeño, la dificultad da igual y el mal da igual. Y como veis, pues aquí estoy ya en la mazmorra y se ve claramente que está todo lleno de mal, ya sea carmesí o corrupción. Según el bioma que elijáis, pues así os saldrá la mazmorra dentro de dicho bioma. Está por ambos lados, ya veis que tanto por la izquierda como por la derecha hay corrupción o carmesí en su defecto. Que bueno, para encontrar la mazmorra deberéis dirigiros a la parte derecha del mapa. Y ya está aquí el vídeo, chicos y chicas. Espero que os haya sido de mucha curiosidad o ayuda. Y nada, ya nos vemos para los siguientes vídeos. Ya sabéis, si os ha molado el vídeo, darle un like, que me apoyéis muchísimo. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros, que yo os lo agradeceré muchísimo. Espero que tengáis muy buen día. Y ya nos vemos para los siguientes vídeos. Chao, 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 chao.